Soria existe. Un ferrocarril digno para Soria ya. Reapertura de líneas ya. Alto y claro para que se me entienda. Y nos vamos con el abundante material a vapor que existió en Soria. Locomotora 230-2064 de Renfe. Imagen de abril de 1965. El depósito soriano, que tenía mucha actividad hasta mediados de los años 60, estaba especializado en locomotoras de vapor de mediana potencia, con locomotoras de 3 o 4 ejes acoplados. Durante mucho tiempo, al ser nudo ferroviario, hacía que los cambios de tracción y transbordos eran bastante numerosos en la estación soriana. Locomotora 240-2318 de Renfe. Imagen del 10 de junio de 1966. Les quedaba muy poco para todas estas locomotoras de 3 o 4 ejes acoplados, ya que Renfe, en torno a ese año 66, 67, 68 como mucho, las dio prácticamente a todas de baja. Locomotoras de la antigua compañía MZA que pasaron a Renfe en el año 1941. Unas locomotoras equipadas con distribución Daber y bomba de alimentación Worthington. En menos de 2 años, estas locomotoras fueron dadas definitivamente de baja. Locomotora 140-2512 de Renfe. Diciembre de 1967. En el depósito soriano se podían ver muchas locomotoras a vapor, sobre todo de este tipo. A estas locomotoras se les conocían como las sorianas porque estaban prácticamente radicadas aquí en Soria. Originalmente pertenecían al ferrocarril Santander Mediterráneo. Estas locomotoras fueron construidas por Babcock & Wilcox entre 1927 y 1929. Cuando pasaron a Renfe, se les llamó máquinas de tipo Consolidation. Locomotoras universales, de las más usuales en el depósito soriano. Servían para dar tracción a los trenes ómnibus, bastante numerosos por entonces, y también los trenes mercantes de esa época. Eran válidas prácticamente para todas las líneas que daban a Soria. También en la estación soriana se solían ver este tipo de locomotoras 030. Aquí vemos a la 0236 de Renfe en septiembre de 1967. La gran mayoría de estas locomotoras servían para maniobras. Raramente hacían servicios de línea. Estaban centradas en el movimiento de los vagones de la estación soriana. Como pone la nota escrita en la foto, esta locomotora es la que se encuentra en un pedestal cerca de la estación de Chamartín. Construida en 1925 por la compañía Babcock & Wilcox para el ferrocarril Santander Mediterráneo. Seguimos con el depósito soriano. Los fotógrafos ferroviarios de la década de los 60 se fijaban más en el depósito que en la propia estación soriana, ya que había cosas muy interesantes para ver. Aquí tenemos esta fantástica locomotora en abril de 1965. Un gran reclamo para los fotógrafos ferroviarios, tanto españoles como extranjeros, era el poder fotografiar locomotoras que tenían ya más de 100 años. Algunas de las locomotoras de los ferrocarriles españoles que se podían ver por entonces fueron fabricadas antes de 1860. España fue, en esa década de los 60 del siglo XX, el país de Europa Occidental con más locomotoras centenarias en funcionamiento. Además, unas locomotoras que precisamente se dieron de baja poco después, ya que la mayoría de estas locomotoras centenarias, entre 1965 y 1968, fueron dadas de baja. Locomotora 230-2126 de Renfe. Tren ómnibus procedente de Torralba. Imagen del 11 del 10 de 1963.
En esta zona de Soria abundaban los trenes de tipo ómnibus, ya que por la situación geográfica de la capital soriana no se veían grandes expresos que se podían ver en los itinerarios principales de Renfe. Aunque Soria era en esos tiempos un pequeño, entre comillas, nudo ferroviario, las líneas que daban a la capital soriana eran de tipo secundario. Según las memorias de Lawrence Marshall en las publicaciones que este gran divulgador ferroviario ha escrito, contaba que en estas líneas secundarias de Renfe prácticamente había solamente 1 o 2 trenes en cada sentido, y era difícil realizar transbordos en esta zona de Soria. En la provincia de Soria se rodaron bastantes imágenes de trenes de la famosa película Doctor Zhivago. Esta imagen tiene una escenografía bastante parecida a la de la película, aunque no he podido confirmar si es un fotograma de esta película. La cuestión es que este es un tren de mercancías entre Castejón y Soria, cuando esta línea todavía tenía vida. Como podemos ver, las locomotoras de esa época ya daban tracción a vagones de tipo J que tenían más capacidad de carga que los viejos vagones unificados de chasis corto. Y nos vamos a una imagen, la más antigua del reportaje. Locomotora número 31 de una de las antiguas compañías ferroviarias antes de Renfe. Aunque muchas locomotoras de las antiguas compañías ferroviarias llevaban sus placas de numeración antiguas incluso en la época de Renfe. De hecho, se podían ver todavía en los 50 y 60 muchas locomotoras con las antiguas matrículas. Además, con los operarios sorianos posando para la ocasión. Magnífica imagen. El ferrocarril con sus máquinas, sus gentes y sus paisajes. En la época más clásica de Soria no solamente había locomotoras a vapor, había también excepciones. Circularon por aquí de los primeros automotores del ferrocarril español. Aquí podemos ver una fantástica foto de un automotor de explosión tipo Zaragoza junto a 2 operarios de la época. Imagen de la década de los años 30, de antes de la Guerra Civil. Una imagen que es un espejismo, porque la dieselización de las líneas sorianas tardó bastante. De hecho, Soria fue uno de los últimos lugares de toda la red española en tener vapor, y llegó relativamente tarde la dieselización. Además, que como veremos en las próximas imágenes, la dieselización no solucionó los problemas que tenía el ferrocarril soriano. Y del blanco y negro nos vamos al color añejo de esta primera fotografía del bloque. Locomotora 030-0236 de Renfe, realizando una maniobra con un coche de viajeros en la estación soriana. Septiembre de 1965. En la estación de Soria, las impresiones de marcha y las maniobras y todo tipo de movimiento de material era muy habitual. Al igual que los inviernos nevados y bastante duros, Soria es una de las zonas, junto con Teruel, más frías de toda España. A diferencia de otras estaciones españolas que en la década de los 60 ya se veían bastante los tractores diésel para realizar maniobras, que eran bastante más cómodos y consumían menos combustible, en Soria todavía no se veía nada diésel. Todo, por no decir el 100%, era vapor. El color en el vapor significa sus últimos años. Locomotora 030-0235 de Renfe, en el depósito de Soria. Imagen del 23 de abril de 1967. Les quedaba ya muy poco a todo este tipo de locomotoras. La dieselización ya estaba en funcionamiento. Uno de los grandes atractivos que tenía la estación soriana es el ser un nudo ferroviario 100% de tracción vapor.
Eso traía bastantes aficionados, tanto de España como del extranjero, ya que el resto de los nudos importantes combinaban ya las tres tracciones, tanto vapor, eléctrica como diésel. Locomotora 140-2519 de Renfe, cerca de la estación Soriana, con un tren de trabajo. Octubre de 1963. Una de las imágenes en color que tomó el gran Lawrence Marshall. Fantástica imagen. Otra de las locomotoras, conocidas como sorianas por los ferroviarios, por su asignación al depósito de Soria y que operaban principalmente en el antiguo Santander Mediterráneo, la línea Calatayud-Ciudad dos Andes. Una línea bastante peculiar, ya que se inauguró en la década de los años 20, estrenando la mejor infraestructura ferroviaria que tuvo la red española. Además, una calidad de infraestructura que durante muchas décadas fue la mejor que tuvo Renfe, ya que fue el primer ferrocarril español con carril soldado o carril continuo, lo que evitaba el traqueteo y permitía mayores velocidades. Además, fue una línea que se construyó sin pasos a nivel. Toda una innovación, pero que no sirvió de mucho, ya que fue una línea que al estar en un lugar con muy poca densidad de población, estaba abocada al fracaso. Locomotora 030-0236 de Renfe, plaqueando en el depósito de Soria, año 1966. Estas locomotoras, apodadas chocolateras por los ferroviarios, eran bastante habituales y se las veía mucho haciendo maniobras en la estación soriana. En la estación de Soria no solamente se veían trenes de tipo ómnibus de viajeros, trenes de viajeros que eran más bien de segundo orden. También se veían trenes mercantes con doble tracción bastante interesantes.